Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi. Capítulo 3, en el que Periquillo describe su tercera escuela y la disputa de sus padres sobre ponerlo a oficio. Llegó el día aplazado, en que mi padre, acompañado del buen religioso, determinó ponerme en la tercera escuela. Iba yo cabizbajo, lloroso y lleno de temor, creyendo encontrarme con el segundo tomo del Viejo Cruel, de cuyo poder me acababan de sacar. Sin embargo, de que mi padre y el reverendo me escuchaban, el ánimo a cada paso. Entramos por fin a la nueva escuela, pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando vi lo que no esperaba ni estaba acostumbrado a ver? Era una sala muy espaciosa y aseada, llena de luz y ventilación, que no embarazaban sus hermosas vidrieras. Las pautas y muestras colocadas a trechos eran sostenidas por unos genios muy graciosos, que en la siniestra mano tenían un festón de rosas de la más halagüeña y exquisita pintura. No parece sino que mi maestro había leído al sabio Blanchard en su escuela de las costumbres, y que pretendió realizar los proyectos que apunta dicho sabio en esta parte, porque la sala de la enseñanza rebosaba luz, limpieza, curiosidad y alegría. Al primer golpe de vista que recibí con el agradable exterior de la escuela, se rebajó notablemente el pavor con que había entrado, y me serené del todo cuando vi pintada la alegría en los semblantes de los otros niños, de quienes iba a ser compañero. Mi nuevo maestro no era un viejo adusto y saturnino, según yo me lo había figurado. Todo lo contrario, era un semijoven como de 32 a 33 años, de un cuerpo delgado y de regular estatura. Vestía decente, al uso del día y con mucha limpieza. Su cara manifestaba la dulzura de su corazón, su boca el depósito de una prudente sonrisa. Sus ojos vivos y penetrantes inspiraban la confianza y el respeto. En una palabra, este hombre amable parece que había nacido para dirigir la juventud en sus primeros años. Luego que mi padre y el religioso se retiraron, me llevó mi maestro al corredor. Comenzó a enseñarme las macetas, a preguntarme por las flores que conocía, a hacerme reflexionar sobre la varia hermosura de sus colores, la suavidad de sus aromas y el artificioso mecanismo con que la naturaleza repartía los jugos de la tierra por las ramificaciones de las plantas. Después me hizo escuchar el dulce canto de varios pintados pajarillos que estaban pendientes en sus jaulitas, como las de la sala, y me decía: ¿ves, hijo, qué primores encierra la naturaleza? Aún encuentro hierbecitas y unos animalitos que aquí tenemos. Pues esta naturaleza es la ministra del Dios que creemos y adoramos. La mayor maravilla de la naturaleza que te sorprenda. La hizo el Creador con un acto simple de su suprema voluntad. Ese globo de fuego que está sobre nuestras cabezas, que arde sin consumirse por muchos miles de años, hace que mantiene sus llamas, sin saberse con qué pábulo, que no solo alegra, sino que da vida al hombre, al bruto, a la planta y a la piedra. Ese sol, hijo mío, esa antorcha del día, ese ojo del cielo, esa alma de la naturaleza, que con sus benéficos resplandores ha deslumbrado a muchos pueblos, granjeándose adoraciones de deidad, no es otra cosa, para que me entiendas, que un juguete de la soberana omnipotencia. Considera ahora cuál será el poder, la sabiduría y el amor de este tu gran Dios. Pues ese sol que te admira, esos cielos que te alegran, esos pajarillos que te divierten, esas flores que te halagan, este hombre que te enseña y todo cuanto te rodea en la naturaleza, salió de sus divinas manos sin el menor trabajo, con toda perfección y destinado a su servicio, y que tú serás tan poco para que no lo conozcas, o que ya lo conozcas. ¿Serás tan indigno que no agradezcas tantos favores al Dios que te los ha hecho sin merecerlos? Yo no lo puedo creer de ti,
Pues mira, el mejor modo de mostrarse agradecido a una persona a su bienhechor es servirlo en cuanto pueda, no darle ningún disgusto y hacer cuanto te mande. Esto debes practicar con tu Dios, pues es tan bueno. Él te manda que le ames y que observes sus mandamientos. En el cuarto de ellos, te ordena que obedezcas y respetes a tus padres, y después de ellos a tus superiores, entre los que tienen un lugar muy distinguido tus maestros. Ahora me toca hacer lo tuyo, y a ti te toca obedecerme como buen discípulo. Yo te debo amar como hijo y enseñarte con dulzura, y tú debes amarme, respetarme y obedecerme lo mismo que a tu padre. No me tengas miedo, que no soy tu verdugo. Trátame con miramiento, pero al mismo tiempo con confianza, considerándome como padre y como amigo. Acá hay disciplinas y de alambre que arrancan los pedazos. Hay palmetas, orejas de burro, cornas, grillos y mil cosas feas. Pero los verás muy fácilmente, porque están encerradas en una covacha. Esos instrumentos horrorosos que anuncian el dolor y la infamia no se hicieron para ti, ni esos niños que has visto, pues estáis criados en cunas no ordinarias. Tenéis buenos padres que os han dado muy bella educación y os han inspirado los mejores sentimientos de virtud, honor y vergüenza. Y no creo ni espero que jamás me pongáis en el duro caso de usar de tan repugnantes castigos. El azote, hijo mío, se inventó para castigar, afrentando al racional, y para avivar la pereza del bruto que carece de razón, pero no para el niño decente y de vergüenza, que sabe lo que le importa hacer y lo que nunca debe ejecutar, no amedrentado por el rigor del castigo, sino obligado por la persuasión de la doctrina y el convencimiento de su propio interés. Aún los irracionales se docilitan y aprenden con solo la continuación de la enseñanza, sin necesidad de castigo. ¿Cuántos azotes te parece que les habré dado a estos inocentes pajaritos para hacerlos trinar como los oyes? Ya supondrás que ni uno, porque ni soy capaz de usar tal tiranía, ni los animalitos son bastantes a resistirla. Mi empeño en enseñarlos y su aplicación en aprender los ha acostumbrado a gorjear en el orden en que los oyes. Con que, si unas avecitas no necesitan azote para aprender, un niño como tú, ¿cómo lo habrá menester? Jesús, ni pensarlo. ¿Qué dices? ¿Me engaño? ¿Me amarás? ¿Harás lo que te mande? Sí, Señor, le dije todo enternecido y le besé la mano, enamorado de su dulce genio. Él entonces me abrazó, me llevó a su recámara, me dio unos bizcochitos, me sentó en su cama y me dijo que me estuviera allí. Es increíble lo que domina el corazón humano, un carácter dulce y afable, y más en un superior. El de mi maestro me facilitó tanto con su primera lección que siempre lo quise y veneré entrañablemente, y por lo mismo le obedecía con gusto. Dieron las 12, me llamó mi maestro a la escuela para que las rezara con los niños. Acabamos y luego nos permitió estar saltando y enredando todos en buena compañía, pero a su vista, con cuyo respeto eran nuestros juegos inocentes. Entretanto, fueron llegando los criados y criadas por sus respectivos niños, hasta que llegó la de mi casa y me llevó. Pero advertí que mi maestro le volvió el libro que yo tenía para leer y le dio una esquelita para mi padre, la que se reducía a decirle que llevara yo primeramente los compendios de Fleury o Pinton, y cuando yo estuviera bien instruido en aquellos principios, sería útil ponerme en las manos El hombre feliz, Los niños célebres, Las recreaciones del hombre sensible, u otras obritas semejantes, pero que nunca convenía que yo leyera Soledades de la vida, las novelas de Sayas, Guerras civiles de Granada, la historia de Carlomagno y 12 pares, ni otras boberas de estas que, lejos de formar, cooperan a corromper el espíritu de los niños, o disponiendo su corazón a la lubricidad, o llenando su cabeza de fábulas, valentías y patrañas ridículas. Mi padre lo hizo según quería mi maestro,
y con tanto más gusto cuanto que conocía que no era nada vulgar. 2 años estuve en compañía de este hombre amable, y al cabo de ellos salí medianamente aprovechando los rudimentos de leer, escribir y contar. Mi padre me hizo un vestidito decente al día que tuve mi examen público. Se esforzó para darle una buena gala a mi maestro, y en efecto la merecía demasiado. Le dio las debidas gracias, y yo también, con muchos abrazos, y nos despedimos. ¿Acaso os habrá hecho fuerza, hijos míos, que habiendo yo sido de tan mal natural por mi educación física y moral, sin culpa, sino por un excesivo amor de mi madre, y habiéndome corrompido más con el perverso ejemplo de los muchachos de mi primera escuela, hubiera transformándome en un instante de malo en regular? Porque bueno, jamás lo he sido, bajo la dirección de mi verdadero maestro. Pero no lo extrañaréis, porque tanto así puede la buena educación, reglada por un talento superior y una prudencia vigilante, y lo que es más, por el buen ejemplo, que es la pauta sobre que los niños dirigen sus acciones casi siempre. Así que, cuando tengáis hijos, cuidad no solo de instruirlos con buenos consejos, sino de animarlos con buenos ejemplos. Los niños son los monos de los viejos, pero unos monos muy vivos. Cuanto ven hacer a sus mayores, lo imitan al momento, y por desgracia, imitan mejor y más pronto lo malo que lo bueno. Si el niño os ve rezar, él también rezará, pero las más veces con tedio y durmiéndose. No así si os oye hablar palabras torpes e injuriosas, si os advierte iracundos, vengativos, lascivos, ebrios o jugadores, porque esto lo aprenderá vivamente, advertirá en ellos cierta complacencia, y el deseo de satisfacer enteramente sus pasiones lo hará imitar con la mayor prolijidad vuestros desarreglos, y entonces vosotros no tendréis cura para reprenderlos, pues ellos os podrán decir: esto nos habéis enseñado, vosotros habéis sido vuestros maestros, y nada hacemos que no hayamos aprendido de vosotros mismos. Los cangrejos son unos animalitos que andan de lado, pues como advirtiesen esta deformidad, algunos cangrejos civilizados trataron de que se corrigiera este defecto, pero un cangrejo machucho dijo: señores, es una torpeza pretender que en nosotros se corrija un vicio que ha crecido con la edad. Lo seguro es instruir a nuestra juventud en el modo de andar derechos, para que enmendando ellos este despilfarro, enseñen después a sus hijos, y se logre desterrar para siempre de nuestra posteridad este maldito modo de andar. Todos los cangrejos, nemine discrepante, celebraron el arbitrio. Encargaros a su educación a los cangrejos padres, y estos, con muy buenas razones, persuadían a sus hijos a andar derechos. Pero los cangrejitos decían: a ver, ¿cómo, padres? Aquí era ello. Se ponían a andar los cangrejos y andaban de lado contra todos los preceptos que les acababan de dar con la boca. Los cangrejillos, como que es natural, hacían lo que veían y no lo que oían, y de este modo se quedaron andando como siempre. Esta es una fábula respecto a los cangrejos, mas respecto a los hombres es una verdad evidente, porque, como dice Séneca, se hace largo y difícil el camino que conduce a la virtud por los preceptos, breve y eficaz por el ejemplo. Así, hijos míos, debéis manejaros delante de los vuestros con la mayor circunspección, de modo que jamás vean el mal, aunque lo cometáis alguna vez por vuestra miseria. Yo, la verdad, si habéis de ser malos, lo que Dios no permita, mas oh quisiera, hipócritas, que escandalosos delante de mis nietos, pues menos daño recibirán de ver virtudes fingidas que de aprender vicios descarados. No digo que la hipocresía sea buena ni perdonable, pero del mal el menos. No solo los cristianos sabemos que nos obliga este buen ejemplo que se debe dar a los hijos. Los mismos paganos conocieron esta verdad. Entre otros, es digno de notarse Juvenal, cuando dice en la Sátira 14, lo que os traduciré al castellano de este modo:
Nada indigno del oído o de la vista el niño observa en vuestra propia casa. De la doncella tierna esté muy lejos la seducción que la haga no ser casta, y no escuche jamás la voz melosa de aquel que se desvela en arruinarla. Gran reverencia al niño se le debe, y si a hacer un delito te preparas, no desprecies sus años por ser pocos, que la malicia en muchos se adelanta. Antes si querer delinquir tu niño, te debe contener aun cuando no habla, pues tú eres su censor y tus enojos por tus ejemplos moverá mañana. Y has de advertir que tu hijo en las costumbres se te ha de parecer como en la cara. Cuando él cometa crímenes horribles, no perdiendo de vista tus pisadas, tú querrás corregirlo y castigarlo, y llenarás el barrio de alharacas. Aún más harás si tienes facultades, lo desheredarás lleno de saña. Pero ¿con qué justicia en ese caso la libertad de padre la alegarás, cuando tú que eres viejo, a su presencia tus mayores maldades no recatas? Después que pasaron unos cuantos días, que me dieron en mi casa de asueto, y como de gala, se trató de darme destino. Mi padre, que como os he dicho, era un hombre prudente, y miraba las cosas más allá de la cáscara, considerando que yo era viejo y pobre, quería ponerme oficio, porque decía que en todo caso, más valía que yo fuera mal oficial que buen vagabundo. Mas apenas comunicó su intención con mi madre cuando, ¡Jesús de mi alma! ¡Qué espavientos y qué extremos no hizo la Santa Señora! Me quería mucho, es verdad, pero su amor estaba mal ordenado. Era muy buena y arreglada, mas estaba llena de vulgaridades. Decía mi padre, mi hijo oficio no lo permita Dios. ¿Qué dijera la gente al ver al hijo de don Manuel Sarmiento aprendiendo a sastre, pintor, platero u otra cosa? ¿Qué ha de decir? Respondía mi padre, que don Manuel Sarmiento es un hombre decente pero pobre, y muy hombre de bien, y no teniendo caudal que dejarle a su hijo, quiere proporcionarle algún arbitrio útil y honesto para que solicite su subsistencia sin sobrecargar a la república de un ocioso más. Y este arbitrio no es otro que un oficio. Esto pueden decir y no otra cosa. No, señor, replicaba mi madre toda electrizada. Si usted quiere dar a Pedro algún oficio mecánico, atropellando con su nacimiento, yo no, pues aunque pobre, me acuerdo que por mis venas y por las de mi hijo corre la ilustre sangre de los Ponces, Tagles, Pintos, Velascos, Zumalacárreguis y Bundiburis. Pero hija, decía mi padre, ¿qué tiene que ver la sangre ilustre de los Ponces, Tagles, Pintos, ni de cuántos colores y alcurnias hay en el mundo, con que tu hijo aprenda un oficio para que se mantenga honradamente, puesto que no tiene ningún vínculo que afiance su subsistencia? Pues qué, instaba mi madre, ¿le parece a usted bueno que un niño noble sea sastre, pintor, platero, tejedor o cosa semejante? Sí, mi alma, respondía mi padre con mucha flema. Me parece bueno y muy bueno que el niño noble, si es pobre y no tiene protección, aprenda cualquier oficio, por mecánico que sea, para que no ande mendigando su alimento. Lo que me parece malo es que el niño noble ande sin blanca, roto o muerto de hambre por no tener oficio ni beneficio. Me parece malo que para buscar qué comer ande de juego en juego, mirando dónde se arrastra un muerto, dónde dibuja una apuesta, o logra por favor una guripiada. Me parece más malo que el niño noble ande al mediodía espiando dónde van a comer para echarse, como dicen, de apóstol, y yo digo de gorrón o sinvergüenza, porque los apóstoles solían ir a comer a las casas ajenas después de convidados y rogados, y estos turnos van sin que los conviden ni les rueguen. Antes, a trueque de llenar el estómago, son el hazmerreír de todos, sufre mil desaires, y después de tanto, permanecen más pegados que unas sanguijuelas, de suerte que a veces es necesario echarlos noramala con toda claridad. Eso sí me parece mal en un noble, y me parece peor que todo lo dicho y malísimo en extremo de la maldad imaginable, que el joven ocioso, vicioso y pobre anda estafando a este, petardeando a aquel y haciendo a todas las trácalas que puede, hasta quitarse la máscara de dar en ladrón público y parar en un suplicio ignominioso o en un presidio. Tú has oído decir varias de estas pillerías,
y aún has visto algunos cadáveres de estos nobles, muertos a manos de verdugos en esta plaza de México. Tú conociste a otro caballerito noble y muy noble, hijo de una casa solariega, sobrino nada menos que de un primer ministro y secretario de Estado. Pero era un hombre vicioso, abandonado y sin destino, por calavera. Consumó sus iniquidades, matando a un pobre maromero en la cuesta del Platanillo, camino de Acapulco, por robarle una friolera que había adquirido a costa de 1000 trabajos. Cayó en manos de la cordada, se sentenció a muerte, estuvo en la capilla, lo sacó de ella un señor virrey, por respeto del tío. Permaneció preso en aquella cárcel una porción de años, hasta que el conde de Revilla lo desterró para siempre a las Islas Marianas. He aquí el triste cuadro que representa un hombre noble, vicioso y sin destino. Nada perdió el lustre de su casa por el villano proceder de su deudo pícaro. Si lo hubieran ahorcado, el tío hubiera quedado como quedo, en el candelero, porque así como nadie es sabio por lo que supo mi padre, ni valiente por las hazañas que hizo, así tampoco nadie se infama ni se envilece por los pésimos procederes de sus hijos. He traído a la memoria este caso horrendo, y ojalá no sucedan cosas semejantes, para que veas a lo que está expuesto el noble que, fiado en su nobleza, no quiere trabajar aunque sea pobre. Pero luego ha de dar en un ojo, decía mi madre, luego de ser Pedrito tan atroz y malvado como DNR. Sí, hijita, respondía mi padre, estando en el mismo predicamento, lo propio que tiene Juan que Pedro es una cosa muy natural, y el milagro fuera que no sucediera del mismo modo, mediando las propias circunstancias. ¿Qué privilegio goza Pedro para que, supuesta su pobreza e inutilidad, no sea también un vicioso y un ladrón, como Juan y como tantos Juanes que hay en el mundo? Ni qué firma tenemos del Padre Eterno, que nos asegure que nuestro hijo ni se empapará en los vicios, ni correrá la desgraciada suerte de otros sus iguales, mayores los hombres, y nos hace prostituirse a los crímenes más vergonzosos. Todo eso está muy bueno, decía mi madre, pero ¿qué dirán sus parientes al verlo con oficio? Nada, ¿qué han de decir?, respondía mi padre. Lo más que dirán es, mi primo el sastre, mi sobrino el platero, o lo que sea. O tal vez dirán, no tenemos parientes sastres, etc. ¿Y acaso no te volverán a hablar? Pero ahora dime tú, ¿qué le darán sus parientes el día que lo vean sin oficio, muerto de hambre y hecho pedazos? Vamos, ya yo te dije lo que dirán en un caso, dime tú lo que dirán en el contrario. Puede, decía mi buena madre, puede que los socorran, siquiera porque no los deshonre. Ríete de eso, hija, respondía mi padre. Como él no los desplatee, poca fuerza les hará que los desdore. Los parientes ricos, por lo común, tienen un expediente muy ensayado para librarse de un golpe por la vergüencilla que les causan los andrajos de sus parientes pobres, y este es negarlos por tales redondamente. Desgáñate. Si Pedro tuviera alguna buena suerte o hiciera algún vicio en el mundo, no solo lo reconocerán sus verdaderos parientes, sino que se le aparecerán otros 1000 nuevos, que los serán lo mismo que el gran turco, y tendrá continuamente a su lado un enjambre de amigos que no lo dejarán mover. Pero si fuera un pobre, como es regular, no contará más con el peso que adquiriera. Esta es una verdad, pero muy antigua, muy experimentada en el mundo. Por eso nuestros viejos dijeron sabiamente que no hay más amigo de Dios, ni más pariente que un peso. Tú ves ahora que nos visitan y nos hacen 1000 expresiones, tu tío el capitán, mi sobrino el cura, las primas Delgados, la tía Rivera, mamá Manuela y otros, pues es porque ven que, aunque pobres, a Dios gracias, no nos falta que comer, y les sirvo en lo que puedo. Por eso nos visitan, por eso y nada más, créelo. Unos vienen a pedirme prestado, otros a que les saque de este tal empeño, quién a pasar el rato, quién inquirir los centros de mi casa, y quién almorzar o tomar chocolate. Pero si yo me muero, como que quedas pobre, verás cómo se disipan los amigos y los deudos, lo mismo que los mosquitos con la incomodidad del humo. Por estos conocimientos, deseara que mi Pedro aprendiera oficio, ya que es pobre, para que no hubiera menester a los suyos ni a los extraños después de mis días,
y te advierto que muchas veces suelen los hombres hallar más abrigo entre los segundos que entre los primeros. Mas con todo eso, bueno es atenerse, cada uno a su trabajo y a sus arbitrios, y no ser gravoso a nadie. Tú medio me aturdes con tantas cosas, decía mi madre, pero lo que veo es que un hidalgo sin oficio es mejor recibido y tratado con más distinción en cualquiera parte decente que otro hidalgo. Sastre, saltibaja, pintor, etc. Ahí está la preocupación y la vulgaridad, respondía mi padre. Sin oficio puede ser, pero no sin destino o arbitrio honesto. A un empleado en una oficina, a un militar o cosa semejante, le harán mejor tratamiento que a un sastre o cualquiera otro oficial mecánico, y muy bien hecho. Razón es que las gentes se distingan, pero al sastre y aun al zapatero lo estimarán más en todas partes que no al hidalgo tuno, ocioso, trapiento y petardista, que es lo que quiero que no sea mi hijo. A más de esto, ¿quién te ha dicho que los oficios envilecen a nadie? Lo que envilece son las malas acciones, la mala conducta y la mala educación. ¿Se dará destino más vil que guardar puercos? Pues esto no embarazó para que un Sixto V fuera pontífice de la Iglesia Católica. Pero esta disputa paró en lo que leeréis en el capítulo 4.